Bueno, sean bienvenidos todos y todas a esta reunión, a esta sesión virtual en la que vamos a ver un tema muy interesante. En esta ocasión tenemos con nosotros a doctor Juan José Martínez Layuno, que es de nacionalidad chilena, quien va a compartirnos esta mañana el tema sobre innovaciones en las reformas procesales. Vea, en un tema muy, pero muy interesante que tiene que ver con las mejoras o verificar todas aquellas innovaciones en el sistema de administración de justicia. Voy a tomarme unos minutos para dar lectura a un resumen de la hoja de vida de Juan José Martínez. Él es chileno, abogado de la Universidad Alberto Hurtado y diplomado en estadística por la Universidad Diego Portales. Desde 2015 se encuentra en el Instituto CEJA, es el Centro de Estudios Judiciales de América. Ha coordinado proyectos de asistencia técnica en distintos países de Latinoamérica, capacitando a jueces, fiscales, defensores y otros operadores jurídicos en materia de reformas procesales, acceso a la justicia y gestión judicial. Ha coordinado la implementación de diversos proyectos de cooperación técnica con organismos de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Es profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad Diego Portales y miembro fundador del Grupo Chileno de Derecho y Sociedad. Antes de estar en CEJA fue pasante e hizo prácticas en diversas instituciones tales como el Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información en Buenos Aires, el Consejo de Defensa del Estado de Chile, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema de Chile y el Servicio Nacional de la Mujer. Sus principales intereses académicos están por el área de la efectividad judicial y la justicia procedimental. Y un dato interesante que desde agosto del 2019 se va a encontrar realizando un magíster en Ciencias del Derecho en la Universidad de Stanford. Estimados asistentes, con ustedes el doctor Juan José Martínez Layuno, quien nos va a presentar el tema las innovaciones en las reformas procesales. Adelante. Muchas gracias, José Mauricio. Bueno, las saludo a todos y todas. David, Francis, Hassel, Neidi, Roque y Yuri, que veo que ya están conectadas y conectados. Es un gusto. Bueno, mi tema principal, efectivamente, son las innovaciones en las reformas procesales. Yo sé que tal vez nos va a costar un poco poder interactuar, ya que no los puedo ver de frente, pero vamos a hacer algún ejercicio en el que les voy a pedir que ustedes vayan votando y vamos a ir avanzando por la presentación, que espero que vean de forma clara. El objetivo, por lo tanto, de esto es que podamos, ustedes más bien puedan identificar algunas innovaciones en materia de justicia civil y penal que CEJA busca implementar hoy en los sistemas judiciales latinoamericanos. Por lo tanto, para que comencemos, les pido que por favor ingresen a www.menti.com, tal como lo ven. Por favor, pongan el código que está ahí, que es 43421, y vayan a votar. La primera pregunta es... No. Aquí. La primera pregunta que quiero que ustedes contesten es: ¿cuál es su materia de especialidad? Usted es juez o jueza, penal, laboral, de familia, civil u otro, para que nos conozcamos un poco más. No sé si ya pudieron ingresar www.menti.com y deben poner el código 43421 en su dispositivo, en su computador, lo que tengan a mano. Otro. Perfecto. Tenemos dos personas que son de otra jurisdicción. Muy bien. Creo que nos faltan algunas personas por votar, ¿o no? Sí. Sí, ya que entiendo que somos 6. Ahí, Yuri, Roque, Neidi, Hassel, Francis o David, alguno no ha votado. A ver, vamos a dar 10 segundos más.
Ahí votó otra persona. Ok. Y hay una persona de la jurisdicción civil. Perfecto. Vamos a avanzar entonces. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hace cuántos años trabaja usted como juez o jueza o bien en el sistema judicial? Eh, Ustedes pueden avanzar ahí mismo en el sistema, en la misma página en la que estaban votando. Entre 4 y 5 años, entre 5 y 10 años, en 10 años o más. Perfecto. Muy bien. Ok. Entonces vamos a ir avanzando también. Vamos a dejar a una persona sin votar, pero en honor al tiempo. Muy bien. Entonces, quiero que ahora puedan, sé que nos va a costar por lo mismo un poquito discutir sobre esto, pero al menos quiero que hagamos el ejercicio de que ustedes puedan responder estas 10 preguntas. Y tal vez me pueden por el chat responder a estas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el principal problema que enfrentan ustedes a la hora de hacer su trabajo? Pueden responderme por el chat, y yo estoy hablando ahí, y esto tiene que ser un ejercicio rápido. Antes de que entremos al contenido, vamos preparando nuestra discusión. ¿Cuál es el principal problema que enfrentan ustedes a la hora de hacer su trabajo? Vemos que se conectaron algunas personas más. Yuri, Roque, Neidi, Hassel, Gustavo, Francis, David, César. Pueden contestar en el chat de abajo. ¿Cuál es el principal problema que enfrentan a la hora de hacer su trabajo? La segunda pregunta es, ¿cuál es el principal problema que enfrentan a la hora de elaborar sus decisiones? Y la tercera pregunta es el principal problema que enfrentan a la hora de asegurar el cumplimiento de sus decisiones. En el caso de aquellos que sean jueces de otra jurisdicción, como lo vimos, o aquellos que sean jueces civiles o penales que estén presentes, eh, básicamente lo que... Perfecto, ahí César contestó la burocracia. Excelente, muchas gracias César por compartirnos eso. Yuri, Roque, Neidi, Hassel, Gustavo, Francis, David. Vamos a ir pasando entonces. Muchas gracias César por aportar. Eh, Nosotros en el CEJA llevamos aproximadamente, bueno, no aproximadamente, en octubre de este año se cumplen 20 años que llevamos trabajando en el mejoramiento de los sistemas judiciales de América Latina. Como José Mauricio lo adelantó, el CEJA es un centro de estudios de justicia creado en 1999 por la Organización de Estados Americanos. La función de este centro ha sido principalmente apoyar a todos los países que están realizando reformas a su sistema de justicia para que puedan modernizar sus sistemas de justicia, no solo a través de cambios normativos, sino que también a través de cambios en la gestión del proceso, en el entendido de que el sistema procesal no solo está conformado por normas, sino que también por prácticas y por sistemas internos que permiten que una determinada tramitación, por ejemplo, fluya o un determinado eh, asunto pueda ser proveído. Para eso yo no necesito solamente normas, sino que, como ustedes bien saben, personas que hagan funcionar eso y una serie determinada de trabajos que están establecidos previamente, que es lo que decimos en el ámbito de la gestión como procesos de trabajo, ya no solo procesos de justicia. Y dentro de este trabajo que nosotros hemos realizado, nosotros hemos identificado que al menos hay dos grandes problemas
en lo que es nuestros sistemas de justicia en América Latina. El primero de ellos es que existen ciertos cuellos de botella cuantitativos. Estos cuellos de botella, y no sabemos más bien dónde están estos cuellos de botella. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que muchas veces no sabemos dónde se están produciendo las fallas que demoran a la justicia o que disminuyen su calidad en términos de la cantidad, en el sentido de cuántas decisiones, por ejemplo, un tribunal específico es capaz de producir en un determinado tiempo determinado, valga la redundancia. Eh, a propósito de lo que señalaba César, nosotros identificamos que existen problemas de burocracia bastante graves en los sistemas judiciales, pero no sabemos dónde se producen o por qué se producen. Es decir, dónde tenemos que reasignar a un funcionario y donde estaba él poner a dos computadores y a ese funcionario ponerlo en un lugar donde pueda desplegar todas sus habilidades y pueda asimismo apoyar para que el sistema tramite las causas de forma más rápida, por ejemplo. Eso sería lo relativo a estas fallas o estos cuellos de botella cuantitativos. Lo segundo es que a nuestros sistemas les falta innovación y capacidad para identificar cuellos de botella cualitativos, perdón. Esta segunda idea, como ustedes saben, más relacionada con la calidad de la justicia. Es decir, una vez que está solucionado el problema del tiempo en que nos demoramos en proveer una determinada decisión, en la que nos demoramos en dar un traslado, una vez que eso ya está solucionado, nuestro sistema es óptimo en cuanto a rapidez. ¿Cómo evitar que esta gestión no se transforme en una gestión vacía? ¿Y a qué voy con esto? Con el problema de la gestión vacía. Ustedes conocen que en Chile, en el año 1999, 2000 y hasta el 2005 en adelante, se empezó a implementar la reforma al proceso penal. La reforma al proceso civil todavía está en desarrollo. Se realizó en 2008 la reforma al proceso laboral y se realizó también en 2006 la reforma al proceso de familia. Esto ha sido una experiencia tremendamente gratificante, especialmente en lo que dice relación con la posibilidad de entregar justicia de forma más rápida, es decir, en plazos mucho más razonables, a los justiciables que llegan a las salas de audiencia o bien llegan a los despachos de los jueces. Sin embargo, el problema que se generó fue que en alguna medida el sistema chileno empezó a tener una gestión judicial óptima desde el punto de vista de los recursos, pero con una mala calidad. ¿Y a qué me refiero con mala calidad? Voy a tomar un ejemplo de la justicia penal, pero que se aplica también en justicia no penal, en justicia laboral y en justicia de familia, ya que, como les dije, la reforma a la justicia civil, en este caso no ha sido hecha todavía en Chile. Uruguay tiene reforma a la justicia civil, varias provincias de Argentina tienen reforma a la justicia civil, ustedes, si no me equivoco, tienen reforma a la justicia civil, es decir, en términos de oralidad, pero no Chile. Ahí me lo podrían confirmar en todo caso a propósito en el chat en el que estamos conectadas y conectados. Bueno, el 89% de las suspensiones aprueba en Chile esta condición que se le pone al imputado que debe cumplir, quedan sin ningún sistema de vigilancia, es decir, sujeto solamente a la buena voluntad de quien quiera cumplirla. El 50% de los jueces considera que no tiene información suficiente con respecto a las circunstancias personales de los imputados con respecto a los que toman decisiones de medidas cautelares o suspensión del juicio a prueba, que en Argentina se conoce como la probation, igual que en Estados Unidos.
Y otro dato interesante, el 93% de las entrevistas con los defensores duran menos de 60 segundos. ¿Por qué les pongo estos datos en contraste para que los puedan ver? Porque el sistema chileno es un sistema que ha demostrado ser altamente eficiente y tiene la capacidad para entregar resultados a los justiciables de forma rápida, pero resultados de baja calidad. Y baja calidad, por lo que les digo, porque las suspensiones a prueba quedan sin ningún sistema de vigilancia, por ejemplo, porque los jueces no tienen información suficiente con respecto a la gente con la que toman medidas de coerción procesal antes del juicio. Sabemos que las medidas de coerción procesal como una medida cautelar son excepcionales y para ello no se produce prueba. El juez debería tener solo antecedentes que lo fundaran. Bueno, esos jueces que toman esas decisiones, uno de cada dos dice yo no tengo la información suficiente, básicamente tomo esta decisión en el aire. ¿Y por qué hablamos también de una gestión vacía en el caso de los defensores? Y les digo que uno encuentra paralelos en la justicia de familia, en la justicia laboral. El 93% de las entrevistas con la persona que me representa dura menos de 60 segundos. Es decir, no se puede asegurar un mínimo de calidad de derecho a la defensa en un sistema que avanza muy rápido como el chileno, pero que deja de lado estos aspectos de calidad. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros aquí en el CEJA nos hemos preguntado cómo es que podría ser posible mejorar, sin dejar de lado la eficiencia, la calidad de los procesos judiciales. ¿Y por qué sin dejar de lado la eficiencia? Principalmente porque solemos pensar que la eficiencia se contrapone a la justicia, es decir, funcionan como valores opuestos, cuando en realidad la justicia presupone cierto grado de eficiencia, presupone cierto grado de rapidez en la que yo pueda conseguir una respuesta judicial, en la que se me pueda otorgar una medida urgente, como podría ser una medida precautoria en derecho civil. Por lo tanto, si sabemos que la gestión eficiente de un proceso no se contrapone con la justicia, ¿cómo hacemos para que esto en realidad funcione? Y más bien lo que se gestiona no sea una justicia vacía de valores y vacía de principios. Esto es lo que algunos civilistas llaman como la comprensión o la moralización del derecho procesal y en este caso la moralización del derecho procesal civil. Espero que no se espanten porque yo voy mezclando derecho procesal civil, de familia, laboral y penal. Un poco por la naturaleza del centro, nosotros constantemente trabajamos en distintas materias y distintas jurisdicciones, por así decirlo. Por lo tanto, es por eso que yo voy usando diversos ejemplos de estas materias. ¿Qué entendemos por innovación y que sería la respuesta o la posibilidad de solucionar estos problemas que yo les digo que tienen, por ejemplo, sistemas como el chileno? La desviación, nosotros la entendemos, la innovación, perdón, como una desviación en el curso habitual de nuestras prácticas, en cómo hacemos nuestro trabajo, en cómo comprendemos nuestro trabajo, pero originada no solamente por cambios normativos, por cambios que se producen en el Congreso, sino que también en un nivel un poco más, por así decirlo, más simple, a nivel de las prácticas, a nivel de cómo trabajamos todos los días, cómo comprendemos nuestro trabajo, cómo nos relacionamos con nuestros equipos de trabajo y cómo también entidades como, por ejemplo, la Corte Suprema hace uso de sus herramientas económicas y disciplinarias para poder regular
el comportamiento de quienes trabajamos con ellos. Por ejemplo, los autoacordados o acordadas. No sé cuál será el nombre específico que se le da en El Salvador. Entonces, mi idea es que a continuación, en lo que queda de esta charla, yo voy a compartir con ustedes 4 tipos de innovaciones que he podido conocer a propósito de mi trabajo como investigador en el CEJA. Eh, si es que, a ver, sí, espero que, yo creo que vamos a andar bien con el tiempo. Así que vamos a pasar en justicia civil. En justicia civil existe un concepto muy interesante con el que nosotros estamos trabajando desde hace unos 2 años aproximadamente, que es esta idea del case management, una idea muy conocida en Estados Unidos y en Inglaterra, pero que nos ha costado mucho traducir a nuestras jurisdicciones latinoamericanas o más bien iberoamericanas, porque se le suele confundir con esta idea de la dirección del proceso o la dirección judicial del proceso, cuando en realidad se trata de una serie de facultades y herramientas de los jueces para poder controlar el curso y la intensidad de la litigación procesal civil. Por eso hablamos también de que es el regreso del concepto de proporcionalidad, en el sentido de que no existe una justicia perfecta, no le podemos asegurar a nadie una justicia perfecta, pero sí le podemos asegurar un óptimo de justicia. Es decir, podemos asegurar que se va a hacer toda la justicia que sea posible con los recursos que se tiene, sobre todo cuando en justicia civil, como sabemos, no estamos discutiendo sobre la libertad de una persona, sino que estamos discutiendo sobre cuestiones patrimoniales y por lo tanto el nivel o la intensidad con la que aplicamos las garantías constitucionales y las garantías reconocidas por los tratados internacionales es menor. Ustedes pueden ver que se aplica debido proceso, por ejemplo, por cierto, pero se aplica debido proceso con un menor nivel de intensidad si es que estamos en una disputa sobre una demanda de cobro de dinero que no involucra más de $1000, que si es que estamos discutiendo la libertad de una persona, obviamente. Entonces, por eso hablamos de que en este sentido no solo hacemos una graduación de la aplicación de ciertos principios y garantías, sino que también de que la justicia, que los sistemas judiciales son capaces de entregar a los justiciables, no es perfecta y no puede ser perfecta porque tiene limitaciones. Para que sea rápida, debemos sacrificar algo. Hay que ver cuándo vamos a sacrificar algo, qué vamos a sacrificar. Y en este sentido, me gustaría eh, compartirles algo fantástico que tengo por acá para ustedes. Déjenme buscarlo. Aquí está. Compartir documento. Aquí lo tengo. No se asusten porque voy a volver de inmediato. Eh, a ver. No me dejen. Aquí está. ¿Cierto? Creo que va a ser más fácil si es que les comparto mi pantalla. Veamos así. Compartir mi pantalla. Ok, ahora debieron ustedes estar viendo mi pantalla. Así que eh, no sé si alguien me puede confirmar, por favor, que está viendo mi pantalla correctamente ahí en el chat. Eh, sí,
¿Están bien? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ok, vamos entonces. Estamos hablando, haciendo una pequeña recapitulación, de las innovaciones que se han hecho en justicia civil como el case management. Ustedes encuentran el case management regulado en Estados Unidos en la regla 54 de las leyes, de las leyes federales de proceso en Estados Unidos, y la encuentran regulado de forma muchísimo más amplia en las reglas de proceso civil del año 1998 en Inglaterra, que por primera vez fue el primer código que los ingleses se dieron luego de una historia, como ustedes saben, sin códigos, muy distinta a nosotros, en las que ellos deciden en base a esta idea del precedente, eh, que tampoco se trata de reglas, sino que solo aplicar analogías cuando se pueda, cuando el caso lo permita, e innovar como se pueda también según lo que solicite el caso en concreto. Entonces, esta idea del case management puede parecer un poco gaseosa o nebulosa si es que no nos reconducimos a instrumentos específicos con los que se aplica. Y por eso yo les quería mostrar este cuestionario de asignación, Allocation Questionnaire, en el que lo que se hace básicamente es que además de la contestación de la demanda, perdón, y de la contestación de la demanda que el juez tiene para iniciar las primeras providencias con respecto a la causa, citar una audiencia, por ejemplo, además de eso, es un cuestionario que busca recabar información para darle la posibilidad a las partes con respecto a que se manifiesten con respecto a cómo el caso debiera ser litigado, cómo el caso debiera ser procesado por la Corte. En este sentido, se trata de un caso de mayor entidad que necesita todos los recursos de la Corte, o bien se trata de un caso de menor entidad donde podemos aplicar o gastarnos menos recursos, que es un poco la idea que les mencionaba al principio. Entonces, vamos revisando este cuestionario de asignación. Este es el cuestionario de asignación de lo que se conoce como el Small Claim Track, que es, por así decirlo, el carril por el que corren o por el que van las causas de baja cuantía. Pero que la baja cuantía para los ingleses no es solamente una cuestión de dinero, sino que también habla de cuál es la complejidad del caso en concreto, cuántos testigos hay, se van a necesitar testigos expertos, cuántos puntos de objetos controvertidos hay. Eh, Vamos revisando un poquito por lo mismo. Aquí yo lo llené, está completado por mí, que voy a ser el demandante, el nombre de la corte, yo lo inventé ahí, el tercer juzgado de letras de lo civil de Santa Tecla. Un poquito más abajo, lo que se le pide a las partes con esto es que usted lea todas las secciones de este documento, de este cuestionario, porque este cuestionario va a ser usado para asistir a la Corte en la gestión de esta demanda. Y como pueden ver, por lo tanto, es información adicional que no solo le sirve al juez que está encargado o al funcionario que está encargado de discriminar cuándo se debe llamar a una audiencia, si esta causa es urgente o no, sino que también a las propias partes para expresar su punto de vista con respecto a cómo el juez debiera llevar esta causa. No con la rigidez de citar una audiencia preparatoria, luego citar a una audiencia de juicio, sino que saber un poco más de las partes. Por ejemplo, ¿están las partes dispuestas o qué tan dispuestas están las partes
a que otra persona, un tercero, eh, los servicios del tribunal los ayuden a ponerse de acuerdo, es decir, eh, y estarían dispuestos, por lo tanto, a ponerse de acuerdo, qué tan inclinados estarían a ponerse de acuerdo, incluso cuando ellos están ya interponiendo una demanda. Por eso les digo, es información adicional. Ellos tienen que cliquear aquí, sí o no. Y esto es muy interesante porque finalmente a la larga me permite también generar estadística con respecto a la conflictividad, con la que yo luego puedo agarrar eso, tirarlo a un paquete, a un software de paquete estadístico y decir, este tipo de conflictividad en general la gente está dispuesta a ponerse de acuerdo. Los jueces suelen tener este conocimiento, pero suelen tenerlo acumulado después de un rato de trabajo. Y obviamente es mejor tener esto respaldado en evidencia concreta, que es lo que te permite tener este tipo de cuestionarios que estamos revisando ahora. La segunda pregunta que tiene este cuestionario de asignación es con respecto a el lugar donde usted sugiere que esto debiera ser, eh, debiera litigarse. Y la pregunta aquí es si es que usted cree que existe alguna razón por la cual el caso debiera ser litigado en una corte en particular. ¿Sí o no? Y si es así, ¿por qué? Díganos, cuéntenos, para que usted no quede atrapado en las redes oscuras, por así decirlo, de el proceso civil gris, tradicional, encerrado en cuatro paredes. Esto es interesante, voy a volver un poco sobre esto, pero es interesante porque le da la posibilidad también a los jueces de legitimar sus decisiones en un sentido muy particular. La decisión del juez no solo se legitima por su estructura argumentativa y lo que podríamos decir la argumentación formal que permite entender o razonar lógicamente junto con el juez. La decisión del juez también se legitima por el hecho de haber escuchado a las partes y por el hecho de haberlas escuchado a tiempo, de haberles dicho a las partes, cuénteme qué es lo que le pasa, y que la parte se haya sentido considerada, con la posibilidad de exponer sus puntos de vista en igualdad de condiciones con respecto a la contraparte. Por eso es tan interesante, porque los estudios demuestran que luego de ese tipo de posibilidades, la gente se encuentra menos inclinada a reclamar, es decir, a apelar. Se encuentra menos inclinada a sentir que sufrió un agravio. Así que es un punto que voy a tratar de retomar al final. La tercera sección es bastante interesante porque le preguntan, los tracks están establecidos por ley, pero le vuelven a preguntar a la parte si es que está de acuerdo o no con que el carril de baja cuantía o el Small Claims Track es el track que mejor se adecua, es el carril que mejor se adecua para este tipo de demanda. Le dan la posibilidad de oponerse. Si es que se opone, la persona tiene que explicar por qué. Y obviamente existen ciertas sanciones para cuando alguien crea que crea erróneamente que su causa correspondía en otro track. ¿Por qué puede pasar esto? Y en este sentido es bastante interesante también, porque según los distintos tipos de track, el small Claims Track, el Fast Track y el track que es el regular, el normal, se asignan distintos tipos de recursos. De hecho, aquí yo tengo otro cuestionario
Y este es el cuestionario en el que las causas se tramitan cuando tienen una mayor entidad. Es similar, pero a esta causa se le va a otorgar mayores recursos, es decir, van a haber más audiencias. Y todo lo que ustedes saben, por ejemplo, esto por ningún motivo, si es una causa de mayor entidad, se va a someter a un proceso monitorio o a un proceso simplificado y otro tipo de variantes en las que existen mecanismos de evitación del juicio. Entonces, vamos avanzando un poco más abajo. Miren esto, qué interesante. El juez tiene la demanda, el juez tiene la contestación de la demanda y obviamente puede leerla, pero esto facilita el trabajo de los jueces y un poco retomando lo que señalaba César al inicio, permite disminuir el trabajo administrativo, la burocracia. Le preguntan a usted como demandante o como demandado, hasta esta etapa en la que estamos, ¿cuántos testigos, además de usted, si es que quiere ser testigo, usted pretende llamar para que den evidencia en la audiencia? ¿Cuántos testigos van a ser? Expertos, ¿usted va a utilizar expertos o no? ¿Y esto qué gracia tiene? Que me permite a mí como juez o como un secretario o un administrativo que está intentando evaluar el peso de la causa. Yo sé que si en una causa hay un peritaje, esta causa es más compleja. Esta causa es más compleja. Si estamos debatiendo, por ejemplo, los hechos y el derecho, es una causa también más compleja en la que estamos de acuerdo con los hechos y no hay ningún hecho controvertido, sino que solamente es una interpretación de derecho lo que necesitamos que el juez aclare. Eh, Miren acá lo interesante también a propósito del peritaje. Eh, Se le pregunta a la parte si es que usted ya obtuvo o no el reporte del perito. Y si es que lo obtuvo, vamos por parte mejor. Si es que usted no lo obtuvo, eso es un indicativo para el juez de que esta persona puede dilatar el proceso. Si es que ya lo obtuvo, a usted le preguntan, ¿usted dio una copia a la otra parte de este reporte del perito? Si la dio, es un buen indicativo de que se va a jugar o se va a realizar un juicio con todas las cartas sobre la mesa. Pero si no, eso indica una falta de contradicción, puede indicarle al juez una litigación de mala fe y el juez puede determinar citar a una audiencia previa para que se descubra todo esto antes de esta audiencia preliminar. Eh, Algo importante, esto supone, como ustedes pueden adelantar desde ya, una serie de flexibilizaciones en cómo nosotros conocemos el proceso. Así que, bueno, vamos a seguir aquí. Les puse una pequeña pregunta en el chat para ver si me están siguiendo o no. ¿Cómo van? Si me pueden ahí confirmar, sería espectacular. Eh, sí, están por ahí. David, Francis, Gustavo, Hassel, Luis, Neidi, Roque, Xiomara, Yuri, ¿cómo van? Ahí estaba escribiendo todo entendible. Perfecto. Muchas gracias, Carmen.
David, Xiomara están escribiendo. Perfecto. Entonces estamos excelente. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Miren esto que interesante. Nosotros solemos asumir como autoridades judiciales, solemos asumir que en materia penal el imputado o en materia civil. Ah, perfecto. Luis se nos está recién uniendo. Bienvenido. Solemos asumir en materia civil que el demandante y el demandado deben concurrir cuando la autoridad judicial diga que deben hacerlo. Es decir, existe un reconocimiento al principio dispositivo con respecto al cual ellos tienen la posibilidad de iniciar con total voluntad o detener con total voluntad el proceso. Pero existe una limitación en la medida en que una vez que ellos ya lo han iniciado, la autoridad judicial puede ir poniéndole ciertos plazos. El modelo del case management es un modelo completamente distinto. Fíjense acá la pregunta que le hacen a las partes. Recuerden que estamos viendo este cuestionario. Este cuestionario las partes deben llenarlo y entregarlo conjunto con su demanda y su contestación de la demanda. Le preguntan si en la audiencia, con respecto a la audiencia, señor demandante, señor demandado, en los próximos 4 meses, que es aproximadamente cuando esto se va a agendar, ¿existen alguna posibilidad de que algún testigo, de que sus expertos, peritos, o de que usted mismo no sea capaz de asistir o de atender a la audiencia, se deba ausentar? Si es así, por favor, dé detalles. ¿Usted cuándo? Mire, yo no puedo entre el 01 del 08 del 2019 al 20 del 08 del 2019. No sé si se fijan de lo poderoso de esta herramienta para evitar la tan consabida ausencia y reprogramación de las audiencias de las cuales padecen todos nuestros sistemas judiciales cuando se suspenden las audiencias porque no están los testigos, porque se suspenden las audiencias porque no vino el litigante y a última hora pidió suspender porque no se había dado cuenta de que tenía que litigarla. Esto nos permite en definitiva ordenar, y de nuevo hago a propósito de lo que decía nuestro amigo César, esto nos permite disminuir el trabajo burocrático, nos permite eliminar el riesgo de que una persona nos llegue y nosotros no sepamos. Y nos permite, por lo tanto, programar de mejor manera nuestras audiencias, agendarlas de mejor manera. Bueno, finalmente, en algunos casos que a ustedes tal vez les toca, ¿estará usted utilizando algún interpretador o ya sea para usted o para alguno de los testigos? Sí o no, especifique el tipo de intérprete. Y luego, vean esto, es un espacio abierto en el que usted puede entregarle cualquier otro tipo de información que considere que va a ayudar al juez a gestionar o clarificar la demanda, incluyendo cualquier otra información que usted considera que debe ser entregada no por usted, sino que por la otra parte. Esto es súper interesante, nuevamente, porque quiebra un poco con este esquema de esconderle las cartas a la otra parte y quiebra también con esta idea de que
el juez es un autómata que con la demanda y con la contestación de la demanda debe ponerse a trabajar. Esto asume que somos seres humanos y que necesitamos más información. Y es un impulso por estandarizar y poder trabajar con porciones de información que sean más manejables que a veces las extensas demandas y extensas contestaciones de la demanda con las que nuestros abogados y abogadas tan frecuentemente hacen, por así decirlo, aspavientos de sus habilidades jurídicas y de argumentación, pero que muchas veces no nos sirven en términos prácticos para saber qué es lo que quiere la parte, cuál es el objeto controvertido, qué es lo que vamos a probar. Bueno, por último, acá hay información a propósito de eh, las costas, o sea, no las costas, sino que eh, lo que el fee, no recuerdo ahora el nombre que se le da en español, pero es básicamente el caso Cantos, es por esto, el caso Cantos versus Argentina, que fue fallado por la Corte Interamericana, es básicamente por esta idea de si es que puede haber o no un monto que la parte deba pagar previo a demandar, previo a establecer la demanda. Yo sé que ese es un debate que no está cerrado en América Latina. En estos casos a las personas sí se les pide, obviamente, hacer un pago previo, dependiendo de lo que esté en juego también. Y obviamente existen excepciones. Eh, bueno, finalmente, este tipo de cosas que son ya más formales. Y aquí están todas las instrucciones para que la persona pueda llenar de forma autónoma este cuestionario. Por ejemplo, lo que hablábamos de las fechas a evadir o a tratar de excluir. Y le piden a usted, por favor, entre los detalles en los que usted no podrá atender por vacaciones, por un feriado o por otros compromisos. Eh, Contra cautela, pregunta Luis. Yo lo único que te pediría, Luis, es detallarla un poco más, porque ahí... ya, entiendo. No, no es contra cautela. No es contra cautela. Es... eh, ay, tan, 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 tan. ¿Cómo se llama? Bueno, no tengo la palabra, porque no son las costas, sino que eh, el pago de... Ajá, no eran las costas. Eh, bueno, sí, es que tal vez contra cautela, como lo entienden ustedes, es correcto. Acá le decimos de otra forma, ya va a venir el nombre a mi cabeza. Bueno, rápidamente quiero revisar el otro cuestionario con ustedes. Si se fijan, es similar, pero exige un poco más de detalle, porque en este caso se trata de causas de mayor entidad. Eh, Tenemos, por ejemplo, bueno, aquí si es que se pueden poner de acuerdo o no, nuevamente, qué tan inclinado está usted a ponerse de acuerdo antes de llegar al juicio. Explique si es que usted cree que es inapropiado tratar de ponerse de acuerdo con respecto a la demanda o la contestación en esta etapa. Y eso es nuevamente muy interesante porque puede ser que yo como demandado diga, mira, yo sé que el demandante tiene determinadas pruebas que usted no se las ha mostrado, señor juez, por lo tanto, antes de que él no exhiba esas pruebas, yo no me puedo poner de acuerdo con él. Nuevamente, ¿dónde se va a realizar el juicio? Si es que usted está de acuerdo, ¿dónde se va a realizar el juicio? Aquí el tema de los pre-action protocols, que no vamos a profundizar en ellos. Luego, aquí con respecto a información a qué monto de la demanda que usted realiza, y esto que el juez tiene la demanda y tiene la contestación,
¿Qué monto está en disputa? ¿Cuánto es específicamente lo que no le quieren pagar? Es decir, acláreme el objeto controvertido. Miren acá, usted tiene que hacer un descubrimiento específico para hecho de entrar, para efecto de entrar al juicio. ¿Cómo se va a llamar el testigo? Eh, Pedro Fernández, como el mexicano. ¿A qué hechos específicos, de qué hechos específicos él es testigo? Y aquí no me sirve, hablará de que vio a la parte firmar el contrato, sino que también más detalles con respecto a hechos específicos que permitan a la otra parte, a la contraparte, contrainterrogar o contrarrestar, contradecir la información. Recuerden que estamos pensando acá siempre en procesos adversariales, en los que se asume que la verdad la podemos encontrar en la medida en que dos versiones en contraposición se enfrenten y quien no pueda negar algo se va a tener como cierto. En la medida que esa persona no pueda negarlo, se va a tener como cierto. Podemos discutir sobre justicia material posteriormente, pero básicamente esa es un poco la idea del proceso. Aquí, como ustedes pueden ver, es lo mismo para el hecho de los expertos, del nombre del experto, y aquí específicamente, para poder contradecirlo, o más bien eh, la palabra es poder desacreditarlo. ¿Cuál es su área de experticia? Usted está llamando a un médico para probar una quebradura de hueso provocada por un macetero que se le cayó encima. ¿Por qué está llamando a un ginecólogo y no a un traumatólogo especialista en cabeza, que fue donde a usted le cayó el, el, el macetero? Eh, Luego, la misma pregunta, fíjense acá, eh, ¿qué track usted considera que es eh, el que se adecua más a su demanda? ¿El más pequeño, el rápido, o bien el multitrack? Y el multitrack es en este caso el más importante, o el que tiene más recursos asignados. Aquí se le pide que usted haga un descubrimiento de documentos electrónicos y desde ya se empieza a gestionar la audiencia final de juicio. Eh, Le piden a usted que usted estime cuánto cree que va a durar el juicio o la audiencia final, en el entendido que hay otras audiencias dentro del proceso y una de ellas es la audiencia de juicio. ¿Cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos? Señor demandante, señor demandado, reconocemos el principio dispositivo, pero hágase cargo. Usted tiene responsabilidades que cumplir. No podemos gastarnos todos los recursos en usted. Eh, y bueno, aquí lo mismo si es que existen fechas en las que no, no es posible asistir, etcétera. Con eso habríamos revisado ya al menos los dos cuestionarios que me interesaba que revisáramos a propósito de la gestión del caso. Entonces, ahora quería que pasáramos, vamos a ver, compartido recientemente, volvemos a nuestra presentación y ahora quiero que hablemos un poco de algunas innovaciones en justicia penal. En la justicia penal, nosotros como Centro de Estudios de Justicia de las Américas hemos podido trabajar, conocer y apoyar la implementación de al menos tres innovaciones interesantes. La primera
son los servicios de antelación a juicio. Estos servicios de antelación, para aquellas personas que no los conocen o no los recuerdan, son básicamente los servicios que pretenden obtener información previa a la litigación de una medida cautelar, de forma tal que el juez pueda contar con información de calidad para decidir ante la solicitud de la Fiscalía o de la defensa con respecto a cuál es la medida cautelar que corresponde imponer. Esa persona deberá inmediatamente ingresar en prisión preventiva. Esa persona tiene arraigo, tiene familia, tiene trabajo, no corresponde una medida de tan alta magnitud, más bien corresponde una medida de restricción, pero en libertad, una medida de control. Entonces, los servicios de antelación a juicio buscan obtener determinada información previa al juicio y luego verificarla y controlar esa información, controlar la medida que se impone. Entonces, vamos por parte en este sentido. Llega un imputado a una audiencia. Ese imputado ha cometido un delito, existen antecedentes al menos que permiten acreditar que esa persona estaba ahí y que fue partícipe o autor de ese delito. Lo primero que hace este servicio de antelación a juicio es que le pregunta antes de que se genere la audiencia. Le pregunta a la persona sobre sus principales informaciones con respecto al arraigo que pueda tener, que era un poco los que les comentaba hace un minuto. Señor, ¿usted trabaja? Señor, ¿usted con quién vive? Señor, ¿usted tiene hijos? ¿Usted es el sostén económico de su familia? ¿Tiene propiedades? ¿Tiene un auto? Básicamente lo que se busca con esto es, como les digo, saber si es que esta persona debe o no, la gravedad de la medida cautelar a la que se debe someter esta persona. Y esto se hace, este monitoreo, esta recolección de información se hace antes del juicio, de forma tal que cuando la persona entra a la sala de audiencia, el juez ya tiene un formulario sobre su despacho, sobre su estrado, y en el que puede decirle a la persona, perfecto, ¿cómo está? Yo tengo acá cierta información con respecto a usted, no con respecto al caso, no tiene nada que ver con el caso, solo información personal para evaluar qué medida cautelar corresponde. Lo que hacen estas personas a continuación, los que obtuvieron la información, mientras tanto, porque si no esto se demoraría mucho, buscan verificar que la información sea correcta y sea verídica. Y por lo tanto llaman a la familia y verifican, ¿esta persona tiene un auto? Sí. ¿Esta persona tiene 2 hijos? Sí. ¿Estos 2 hijos se llaman así? Sí. Perfecto. Y con eso van dotando de calidad a esta información que entregó el imputado. A continuación, con eso, la jueza puede tomar una decisión con respecto a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía y contraargumentada por la defensa, con información, con mucha mayor información de la que ellos son capaces de entregar en la audiencia. Y una vez que se toma esa decisión, la jueza o juez va a tener que controlar esa medida, pero como se fijan, es algo bastante natural en la medida que ya se tiene el contacto de la persona, el contacto de la familia de la persona, se sabe dónde vive esa persona,
y no como yo les decía en Chile, que sucede que los defensores muchas veces, el 93% de las veces, se entrevistan con sus imputados en menos de 60 segundos. Finalmente, estos servicios de antelación a juicio, lo que tienen también de interesante es que ponen a trabajar en conjunto a los jueces, a los fiscales y a los defensores para construir, consensuar este instrumento con el cual se obtiene la información. Lo otro que les quería comentar era con respecto a las cortes comunitarias, que es una segunda innovación que nosotros hemos visto. Estas cortes comunitarias muchas veces incluyen servicios de antelación a juicio, incluyen tribunales de tratamiento de drogas, que ustedes los conocen, incluyen también programas de reingreso o reincorporación a la sociedad y incluyen algo que a mí me parece lo más fantástico y espectacular de todo, que es mesas de toma de decisiones con la comunidad. Por lo tanto, ¿de qué se trata esto de la Corte Comunitaria? La Corte Comunitaria no es un juez de paz, sino que un juez penal con todas las facultades de un juez penal. Básicamente lo que se ha hecho es desconcentrar territorialmente un juez que estaba inicialmente, por ejemplo, concentrado en San Salvador, y se le lleva a Santa Tecla, donde va a mantener toda su jurisdicción y su poder coercitivo de utilizar a la fuerza pública. Sin embargo, además de ese poder que tiene el juez en las cortes comunitarias, el juez dispone de una serie de servicios que puede utilizar al momento de dictar sus medidas. Por ejemplo, en lo que conocemos como tribunales de tratamiento de drogas. Y esos tribunales de tratamiento de drogas, en el caso de las cortes comunitarias, no están más allá, están arriba de la sala del juez, están al lado de la sala del juez. Lo mismo con los servicios de antelación a juicio que están ubicados ahí mismo y pueden hacer las entrevistas antes de las audiencias. Las mesas de decisiones con la comunidad, que es algo súper interesante, en estas mesas de decisiones con la comunidad, los jueces salen de su rol pasivo, los fiscales salen de su rol de poco contacto con la comunidad y se juntan con la comunidad para tomar decisiones, por ejemplo, con respecto a qué tipo de medidas o cómo deben utilizarse, más bien, las facultades discrecionales del fiscal y qué tipo de penas debieran imponerse. Tenemos personas que están robando activamente, pero roban propiedad de muy bajo valor, lo que se conoce en Estados Unidos como el pickpocketing, o hacen hurtos de menor entidad, shoplifting en determinados negocios de por ahí. Se le pregunta a la gente y la gente, señora, señor, ¿usted quiere que haya cárcel para esa persona? No, porque yo lo voy a volver a ver en 15 días más, porque yo sé que la sanción para esto es muy baja. Yo creo que lo pongan a trabajar. Y usted, señor, mira, yo no solo quiero que lo pongan a trabajar porque aquí no hay trabajo. Yo creo que esa persona hay que ayudarla. Esa persona tiene problemas psicológicos. Entonces, los fiscales pueden tomar decisiones con base en la comunidad de forma tal de hacer una persecución penal más inteligente y poder dirigir la política criminal y construirla con base en la comunidad. Por lo tanto, si ustedes se fijan, yo no sé qué fama tienen en El Salvador la idea de cortes comunitarias, pero es algo bastante serio y no es, por así decirlo, esta onda media hippie donde somos todos felices y tratamos de llevarnos bien. Acá tratamos de castigar a la gente,
por decirlo de una forma bastante dura, pero con la medida que corresponde para que esa persona no vuelva a la sala de audiencias. Y esto es bastante interesante porque en alguna medida, eh, muchas veces los sistemas judiciales han tenido muchos problemas para decirle a quienes no tienen que ir a litigar que no vayan a litigar, que es lo que pasa en justicia civil, porque la justicia civil en muchos países se ocupa como tribunales de cobranza, básicamente. Y también esto aumenta la efectividad judicial en la medida que le decimos a quien no tiene que volver que no vuelva y logramos que no vuelva. Y con eso acabamos con este mecanismo tan consabido como crítica del sistema judicial de la puerta giratoria, que como todos sabemos no es cierto, pero algo de razón tiene en la medida en que muchas veces las sanciones que los jueces aplican no son efectivas y ellos no pueden tomar otro tipo de sanción, no pueden tomar otro tipo de decisión, es lo que la ley les otorga. Eh, y quedan un poco atrapados en ese sentido. Eh, y la última innovación de la que yo les quería hablar es el concepto o la introducción del concepto de la justicia procedimental para la conducción de audiencias penales y civiles. En este sentido, respaldado por la evidencia, se ha encontrado que existen cuatro atributos que permiten aumentar la efectividad de las decisiones que toman los jueces, haciendo una mejor disposición de la autoridad con la que los jueces cuentan, sin ningún tipo de costo extra. Estos cuatro atributos a veces suenan un poco obvios, pero por obvio también se olvida. Los cuatro atributos son otorgarle primero voz al imputado o a la persona demandante o demandado que concurre ante mí como juez, como jueza. Es un poco no solo la idea de escuchar a la persona, preguntarle si está bien, tratarla con cortesía, que también es un atributo, sino más bien hacer preguntas de fondo con respecto al caso, cómo se debe litigar el caso, que es un poco lo que vimos con respecto a los cuestionarios de asignación, que revisamos un poco antes. Dígame usted, ya que yo soy la autoridad, yo siempre digo todo. Bueno, ¿y usted qué opina? ¿Qué cree? Eh, el segundo atributo de la justicia procedimental es la comprensión. Y la comprensión obviamente está ligada con la posibilidad de expresar nuestro punto de vista, expresar, poder rendir nuestra prueba con libertad, pero también significa poder entender la decisión a la que el juez me está obligando, al que el juez o jueza me está obligando, poder entender la decisión a la que yo quedo sujeto, la orden a la que quedo sujeto, poder entender qué pasó, se discutió con respecto a mi libertad, se discutió con respecto a mi patrimonio, qué se discutió, el lenguaje no solo sencillo, sino que también el lenguaje más bien que yo pueda poder ser parte de esta decisión. Un tercer elemento de la justicia procedimental es esta idea de que yo ya no solo pueda tener voz en el proceso, pueda comprender lo que sucede en el proceso, sino que también tenga la posibilidad de poder ahí sí, sino que también tenga la posibilidad
de comprender de que la persona que me está juzgando es neutra e imparcial. Y eso no es algo que los jueces lo tengan porque sí, sino que se lo deben ganar y se lo deben ganar en cada interacción que tengan con los imputados, con los demandantes, con los demandados y con las víctimas. Se lo deben ganar. Y se lo ganan mediante actos disposicionales explícitos en los cuales se señala, por ejemplo, se le da la posibilidad de exponer sus puntos de vista a la otra parte, que exponga también cómo cree que debe ser litigado el caso, que no exista estos que se da mucho, estas risas entre el fiscal y el juez, o entre la defensa y el juez, entre los abogados que se conocen de memoria, los jueces, porque nosotros como operadores judiciales entendemos eso, pero muchas veces no una persona que por primera vez va a la corte. Por último, el último atributo de la justicia procedimental es el trato con cortesía. Y con cortesía, un tipo de cortesía, me refiero más bien a esta cortesía que demuestra que yo soy una autoridad imparcial y que no me inclino por una u otra parte, los trato igual de bien y por eso no me río con el fiscal, no me río con la defensa. Eh, un poco haciendo eco a este dicho muy conocido, la esposa del César no solo debe ser la esposa del César, sino que parecer la esposa del César. Para ir cerrando, estos cuatro atributos que yo les acabo de mencionar han demostrado estadísticamente en estudios que se han desarrollado a lo largo de aproximadamente 40 años, desde finales de 1970. El primer estudio aproximadamente de 1974. Han demostrado que cuando estos atributos se encuentran presentes en un proceso de toma de decisiones, las personas tienden a considerar el resultado de esa decisión como justo, independientemente de que los beneficie o los perjudique. Es decir, la justicia del proceso tiñe de justicia el resultado que se alcanza con ese proceso. Y por eso les decía al comenzar a hablar de esto, que puede ser algo que a veces nos suene un poco evidente, un poco obvio, pero es algo que no es obvio y los jueces y las juezas deben capacitarse para entender bien cuándo sus actos los legitiman, cuándo con sus actos pueden comprender, pueden aumentar su legitimidad, pueden aumentar la posibilidad de que las partes estén conformes con sus decisiones, independientemente de que les perjudiquen o los beneficien, porque no podemos controlar siempre darle lo que quieren las partes, pero podemos controlar que al menos al tratarlas de cierta forma, las partes se encuentren conformes con lo que ha pasado en una audiencia. Eh, Asimismo, no podemos controlar el resultado, por así decirlo, si es que la parte va a estar conforme o va a estar disconforme, pero sí podemos controlar determinadas variables. Y esas variables debemos controlarlas básicamente para poder ejercer nuestra autoridad como juezas, como juezas, como jueces, de forma efectiva, porque finalmente lo que permite la justicia procedimental es que a mí una persona me obedezca aún a sabiendas de que yo le estoy imponiendo un castigo, una sanción o lo estoy condenando a hacer un determinado pago. ¿Y por qué esto es importante para los jueces? Porque al igual que las policías, como sabemos,
son los únicos facultados ustedes para dañar a una persona legítimamente, para imponer un daño legítimo. Y si yo me muevo en esa arena, en ese ámbito de a veces tener que tomar decisiones que abiertamente perjudican a una persona en nombre de la justicia, tengo que cuidar cuán legítimo me veo, cuán legítima me veo, y debo cuidar también, evidentemente, cómo ejercer mi autoridad de la forma más efectiva. Por lo tanto, luego de ya casi una hora y 20 minutos que llevamos hablando, yo creo que podríamos dejarlo hasta acá. Me gustaría saber si ustedes me pueden hacer alguna pregunta por el chat. Yo les estoy escribiendo. Eh, y si no hay alguna pregunta, aunque me encantaría que hubieran, para que aprovecháramos de dialogar un poco, pero si no, podemos ya ir básicamente despidiéndonos. Yo igual les voy a dejar mi correo, que es Juan José Martínez@cejamericas.org y jmlayuno@stanford.edu. Yo la próxima semana voy a estar en Nueva York, la próxima, trabajando. Tenemos un curso allá muy entretenido, así que van a ver en el Facebook todo tipo de comentarios con respecto a ese curso.